Dios los bendiga. Estamos en el Seminario Teológico La Gran Comisión, con la materia de hermenéutica, principios de interpretación bíblica. Esta es la cátedra 1, que todos tienen que ver, y para estar seguros de que la vieron y tomaron apuntes, pues deben hacer una tarea de acuerdo al plan de estudios que ustedes ya recibieron seguramente. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, su maestro, y mi adjunto, por supuesto, el gran teólogo y pastor Elí Gutiérrez Briseño, mi chamaco, mi hijo querido. Muy bien, entre los dos trataremos de enseñarles esta materia y creo que va a ser muy importante. Déjenme introducirme con una historia que todos se conocen, pero vamos a ponerla sobre la mesa porque es muy importante. ¿Recuerdan la ilustración de los ex ciegos que discutían respecto a cómo había el Señor Jesucristo sanado a cada uno de ellos? Uno le dijo a su compañero: a mí me hizo, me puso lodo en los ojos con lodo que había hecho con saliva y me sanó. El otro dijo: ¿qué? Eso es demasiado antigénico y desagradable, no es posible. Me sanó solamente con agua del estanque. Llegó un tercero y dijo: no, 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 no. La señal indudable de que estás siendo sanado por Jesús es que ves borroso primero, confundes los árboles con los seres humanos, y si no pasa eso, no te está sanando. Llegó un cuarto y dijo: están mal todos. Yo tuve que dejar la capa en el suelo. Si no dejas la capa en el suelo y vas a Jesús, no puedes ser sanado. Es la clave, es la condición, dejar la capa en el suelo. Por supuesto que este era Bartimeo, ¿no? Los otros también tienen su significancia en el Evangelio. Y no estaban de acuerdo, se criticaban unos a otros. Los cuatro habían sido sanados, los cuatro eran ex ciegos, veían ahora, pero no pudieron ponerse de acuerdo. Así que uno formó la denominación de los lodistas, otro la de los antilodistas, otro los aguadores del milagro completo, y uno más formó la denominación o la secta de los dejadores de la capa en el suelo de los últimos días. Ya sé, esto es ridículo, por supuesto, es una historia. Sin embargo, esto sucede entre muchos cristianos y teólogos incluso, que interpretan la Biblia el día de hoy pues de acuerdo a sus particularidades. Este es el problema de los exciegos, que cada uno había experimentado el poder de Jesús, pero cada uno se enfocaba en una área, en un evento, en una parte del evento. Ese es el asunto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la interpretación sobre los hechos de Dios. Eso es muy importante. La interpretación sobre los hechos de Dios. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? Esta es una de las razones por las que es tan importante estudiar entonces la hermenéutica bíblica, para que aprendamos a interpretar los hechos de Dios. Así que primero que nada pongámonos de acuerdo. Hermenéutica, una palabrota, ¿no? Una palabra dominguera. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Etimológicamente, la palabra se deriva del verbo griego hermeneu, que significa exponer, publicar, interpretar. De hecho, se usa la palabra hermenéutica para interpretar cualquier texto, una obra de teatro, un poema, lo que sea. Tiene que ver con interpretar. De hecho, no tiene un origen cristiano el verbo. Esto está relacionado con Hermes, de hecho, que en la mitología griega era el mensajero de los dioses y transmitía, es decir, interpretaba los mensajes divinos dirigidos a los hombres. Era Hermes. Este personaje mitológico se ocupaba de una función mediadora porque era por su intermedio que los mensajes eran interpretados y llegaban a los seres humanos. Sí, queda bien, ¿verdad? Hermenéutica. En términos generales, se usa el concepto para referirse a la interpretación de un texto, un mensaje, un libro, etc. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Porque ese es el término general, pero la hermenéutica bíblica. En relación a nuestro trabajo de interpretación bíblica, podemos reconocer los siguientes ejemplos. Para entenderlo, déjenme ponerles ejemplos bíblicos. Porque lo anuncié yo en la promoción de esta clase, que siempre me preguntan, de hecho, en las clases, ¿de dónde sacamos estos principios? Número uno, de la lógica con respecto a la literatura. La literatura es un arte, la comunicación es un arte, también es una ciencia, ¿no? Entonces, hay principios de comunicación que son lógicos, científicos, que son naturales en el mundo, no solamente como cristianos o no cristianos, pero también hay principios o detalles importantes con respecto a la interpretación bíblica que encontramos en la Biblia misma. Por eso quiero poner aquí algunos ejemplos del ejercicio hermenéutico y de esa manera podemos ponernos de acuerdo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, aparece un pasaje de la Escritura muy interesante. Es un poco extenso, pero déjeme leerlo, Nehemías 8, 1 al 8, que dice así. Sería bueno incluso que usted ahí en su casa como ejercicio lo leyera en una versión de esas modernas o paráfrasis, ¿verdad? Dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas,
y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Oiga, vinieron chamacos también, seguramente. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Oiga, apenas amanecía, comenzaron a leer y duraron hasta mediodía. Eso sí son lecturas bíblicas y no las que usted se queja cuando el pastor lee un pasaje muy grande, ¿no? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, eso es un púlpito, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Eso es adoración, porque adorar significa postrarse. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaía, hacían entender, óiganme, o lean conmigo, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y todavía más, esta siguiente frase es de lo más importante. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8, 1-8. Tenemos que reconocer que en este caso, en este contexto del pasaje, decir que estaban leyendo la Biblia desde el amanecer hasta mediodía, no quiere decir que no solo leían, sino que posiblemente releían, y que algunos andaban ahí entre el pueblo, porque eran muchos, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Me encanta este pasaje porque ilustra perfectamente lo que hacemos los escribas, los pastores, los predicadores, los maestros, los hermeneutas de la palabra de Dios. He aquí el primer ejemplo práctico y específico de un trabajo de hermenéutica en la Biblia, y podemos definirlo de las siguientes maneras, porque de este pasaje podemos encontrar estas enseñanzas. ¿Qué es hermenéutica? En este caso, te ponen sentido. ¿Qué es hermenéutica? Hacer que la palabra tenga sentido para la gente. Hacer significativo el mensaje para los oyentes. Traducir al lenguaje común la revelación de Dios. Aplicar a los oyentes del presente un mensaje del pasado. Y déjeme decirle que si usted está pensando, pero ellos vivían en ese momento, no necesariamente. Lo que estaban leyendo había sido escrito hacía mucho tiempo. Para ellos también hacía mucho tiempo. No tanto como para nosotros, por supuesto, pero también para ellos hacía mucho tiempo. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo. Este se encuentra, para que usted quiera leerlo conmigo en su Biblia, su versión internacional o alguna otra, Hechos 8, 27 al 38, y mire cómo dice la palabra también muy interesante. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Podríamos traducir, si alguno no me interpretare, hermeneuare, o no sé cómo se dirá el verbo hermenear, no sé. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Es muy probable que sea la versión, la Septuaginta, de la que ustedes han oído con el pastor Elí. Y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Capta la idea de la necesidad de la hermenéutica? Él está confundido. ¿De quién habla? ¿Está hablando de sí mismo? En aquella época,
aún en el Antiguo Testamento y todavía en el Nuevo Testamento, cuando en un escrito hablabas de ti mismo, no te referías a ti mismo como yo un día hice esto, sino más bien como que alguien ajeno a ti, como en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de Juan. Pero cuando se habla de Juan ahí, se habla de el discípulo amado. Él no dice, y yo me recosté en el seno de Jesús, y yo le pregunté a Jesús. No, dice, y Juan hizo esto, aunque es Juan el autor, digamos, por lo menos intelectual del libro. Y también Pablo, cuando habla de una revelación que tuvo, dice, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, pero conozco a un hombre que le pasó tal cosa, y está hablando de sí mismo. Aquí el eunuco está confundido, no sabe cuál es la interpretación correcta, está usando tal vez un elemento cultural que él conocía, está hablando de sí mismo, está hablando de otra persona. ¿De quién habla? Necesitaba hermenéutica, necesitaba interpretar eso. Entonces Felipe, abriendo su boca, y esto me gusta, y comenzando desde esa escritura, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Me encanta eso. Yo creo en los sermones expositivos, los sermones que parten de esta escritura, no parten de mis ideas. Voy a hablar del amor. ¿Cuál es del amor? Ya lo dijo el pastor Eli, jamás haríamos una serie de sermones en los domingos que sea cómo manejar bien nuestras finanzas, cómo tener sanas relaciones. No, vamos a un pasaje de la Biblia. Si queremos hablar del matrimonio, hablamos de matrimonio, entonces cogemos textos que hablen del matrimonio y los interpretamos porque queremos desde esta escritura llevar la palabra, porque es la palabra, no mis ideas, no mis conceptos. Quiero enseñarles unos conceptos, entonces los voy a enseñar y agarro textos bíblicos para apoyar mis ideas. No hizo esto Felipe. Comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es probable que le dijo otros textos, además de esa escritura en particular. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Él viene muy triste, celebró las fiestas. Y si vemos el contexto del viaje del eunuco, es muy seguro que vino a Jerusalén a las fiestas religiosas. Había sido impactado por el testimonio de los judíos. Los judíos le habían hecho entender que el Dios de ellos estaba bien, que era mejor Dios que cualquier otro Dios que le hubieran enseñado a él allá en Etiopía o en cualquier otro lugar. Seguramente fue impactado por la ética, la moral, el comportamiento de los hebreos, de los judíos, y eso le hacía pensar en el Dios de los judíos. Por eso tenía un libro de la ley, de Isaías. Debió ser un dineral comprar un rollo de Isaías en aquella época. Debió ser rico con el dinero de la reina, ¿no? Pero era funcionario, era una persona muy importante. No crea usted que era cualquier persona. Sin embargo, no fue bautizado allá con los fariseos. ¿Por qué? Porque era eunuco. Y para los que no saben qué es un eunuco, uno que está castrado. Fue castrado posiblemente desde que recién nació, mutilado de su sexualidad. Y los judíos interpretaban un texto del Antiguo Testamento que decía que ningún mutilado entrará en mi congregación, pero no leyeron otro pasaje donde dice que Dios respeta y recibe a toda persona sin excepción de personas. Pero resulta que Felipe le explica, le traduce, le pone sentido a la palabra y ya se quiere bautizar. Y ya quiere creer en Cristo. ¿Qué pasó? Le fue alumbrada la verdad de Dios. La hermenéutica hace eso. Felipe le dijo, él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, y el eunuco pregunta, ¿qué impide? ¿Sabe por qué pregunta qué impide? ¿Quién pregunta qué impide? Al que se le ha dicho que tiene impedimentos, al que se no puedes por esto, no puedes por lo otro, no puedes por aquello. A ese que experimenta tal situación es al que siempre pregunta, ¿por qué impide? Porque está acostumbrado a que algo impida. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¡Qué fantástico! Esta es una experiencia de hermenéutica. Un hombre que va leyendo un libro que no entiende, no lo capta el mensaje, y un cristiano que sí sabe hacerlo, le comparte vida. He aquí el propósito más alto de un trabajo de hermenéutica. Y podemos definirlo de la siguiente manera si hacemos un análisis de qué fue lo que pasó aquí en el carro de este eunuco. La hermenéutica ayuda al ser humano a saber quién es el Señor. Esa era la pregunta, ¿no? ¿De quién habla aquí? ¿De sí mismo, de Isaías o de alguien más? Hablaba de alguien más del Señor. Ayuda al ser humano a conocer a Dios personalmente. No solo, ojo con esa intención de la hermenéutica que tienen algunos de poder presumir, poder saber palabras domingueras, poder pararme al frente y decir palabras domingueras. El Shaddai Adonai, la parusia del Señor, Amartía, y no está mal que sepamos el significado de las palabras de los lenguajes originales de la palabra, pero el propósito final
verdadero de la hermenéutica es que ayudar al ser humano a conocer a Dios personalmente, ese es el asunto. Ayudar al ser humano a experimentar a Dios de primera mano. Hay algunos que andan por ahí que enfatizan mucho todo lo judío, que piensan que los judíos son el pueblo de Dios todavía y que hay que bendecirlo siempre. Yo bendigo al ser humano entero, bendigo a los judíos y bendigo a los chichimecas y bendigo ahora mismo a los cubanos. A los cubanos hay que bendecirlos mucho porque están en una situación especial. Pero hay algunos que se la pasan haciendo eso y pareciera que su razón de la hermenéutica es saber cosas de la cultura judía. Saber todo acerca de qué es el shofar y qué es el yobel y qué no sé y que se dice Yoshua y dicen Yoshua en lugar de Jesús parece que el énfasis de su hermenéutica es saber cosas y no, el énfasis de la hermenéutica es conocer a Dios personalmente, ayudar a otros a conocer a Dios personalmente, por supuesto conociendo a nosotros también. Otro detalle, ayudar al ser humano a experimentar a Dios de primera mano. No que dicen, que han dicho, que dijeron, que dijo. El cristianismo es una experiencia de primera mano, no es un chisme. Toda religión, toda filosofía es un chisme. La gente cree lo que dicen, que han dicho, que dijeron, que dijo el hermano del primo del que cerraba con llave las puertas de la cárcel de no sé dónde. Los cristianos creemos algo de primera mano, sí, porque aunque leemos un libro y ese libro nos cuenta a alguien que le contaron algo, sí, pero usted y yo conocemos al Señor de primera mano. No conocemos a Moisés de primera mano, no. Conocemos lo que dicen, que han dicho, que dijo Moisés. Pero en la Biblia, puesto que fue inspirada por Dios, conocemos a ese Dios que la inspiró. Así que conocemos a Dios de primera mano y la hermenéutica ayuda a hacer eso. Además, ayuda al ser humano a saciar las necesidades espirituales que solo Dios puede suplir. Este hombre estaba profundamente necesitado de consuelo, de aceptación, la triple A de las necesidades de los seres humanos. ¿Ha oído usted hablar de eso? La aceptación, aprobación y amor, dicen algunos. Imagínese que hubiera control de calidad en el mundo. Cuando usted nace, le pusieron ahí una banda y algunos tipos con microscopios o con lentes, analizando usted si pasaba el control de calidad. A mí me habían regresado de inmediato, por supuesto que sí. No me hubieran dejado vivir. Este eunuco, él no tuvo la culpa, él no se hizo eunuco a sí mismo, lo hicieron. Él no tiene la culpa de eso. Ahora, les dije que los judíos se interpretaban las cosas equivocadamente. Les leo los pasajes en donde se encuentran estas ideas absurdas de los judíos. Mire, en Deuteronomio 23 dice, y sí dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Esto es grave, ¿no? Si un eunuco, pues no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ser parte. Pero no habían leído que más adelante el Señor se reveló, porque algún sentido tiene esa palabra de Deuteronomio, y no era discriminación, definitivamente no. En otro momento lo estudiaremos. Ahora estoy introduciendo la hermenéutica, no los textos bíblicos, porque se va a quedar usted con la duda, y pastor, ¿y por qué dice eso? Eso lo averiguamos después, o usted mismo cuando yo le enseñe cómo interpretar la Biblia. Pero lo que no habían estudiado los judíos, o lo que no tomaban en cuenta, era que más adelante, mucho más adelante, en Isaías, dice el versículo 3 del capítulo 56: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. No podían tener hijos ellos, por supuesto, estaban mutilados, y el Señor les dice que les va a dar nombre, porque aquello de nombre tiene que ver con el carácter, con la herencia, con la trayectoria de la vida. Incluía tener hijos, el nombre incluía tener hijos, y el Señor les dice, yo les voy a dar un nombre mejor que tener muchos hijos. ¿Qué les pasa a los judíos? ¿Por qué no leen esto también? Solo leyeron una parte, les encantó la idea de la discriminación de todos, les encantó la idea de que no todos entren. Hay gente así, ¿no? Hay gente así que le encanta la idea de que las puertas estén cerradas para cierto tipo de personas. Pues a Dios le encanta abrir puertas. Y aquí lo decía bien claramente, Felipe le interpreta a este hombre la palabra y transforma su vida. Otro ejemplo de hermenéutica en el discipulado del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Debemos notar lo siguiente. El Señor está siendo aquí irónico, casi sarcástico. Le dice, pues estudien las Escrituras, porque según ustedes ahí está la vida eterna, pues encuéntrenla. Porque ellos idolatraban la Escritura, idolatraban la ley de Moisés, idolatraban lo escrito, idolatraban los libros. No era
como nosotros que tenemos pasión por estudiar la Biblia. No, ellos idolatraban los objetos que contenían esas declaraciones de Dios. Y el Señor les dice, bueno, escudriñan las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si de veras tienen la vida eterna, pues estudienlas bien porque hablan de mí las Escrituras. Esto está en Juan 5:39. He aquí una orden del Señor en relación a la palabra. Con esta orden nos define algunas otras cosas de la hermenéutica. Se trata de algo mucho más serio que solo leerla. Es mucho más serio que solo leerla. Hay gente que dice, no, yo con Juan 3:16 tengo. No, aquí dice mi Biblia, estúdialo. Aquí dice que hay que ungir con aceite. Estúdialo, analízalo, interprétalo. No solo lo leas. Porque cuando lees ahí que unjan con aceite al enfermo, no entiendes la cultura de aquella época, no entiendes para qué servía ungir a los enfermos en aquella época, no entiendes en qué contexto, en qué momento histórico le dijo el Señor y para qué servía aquello, pero tú solamente lees eso superficialmente y ya te crees teólogo y estableces tu doctrina. Se trata de algo mucho más serio que solo leerla. Se trata de encontrar en la palabra el mensaje cristocéntrico. Insisto, se trata de encontrar en la palabra el mensaje cristocéntrico. Si alguien piensa, para seguir con el ejemplo del aceite, si alguien piensa que poner aceite sobre las personas hace que se sanen, ese no es un mensaje cristocéntrico. Ese no es un mensaje cristocéntrico. Ese mensaje contradice el sentido cristocéntrico de la palabra. Porque la palabra dice que el único que puede sanar, perdonar y bendecir es Cristo. Y si usted cree que el aceite también puede hacer milagros, entonces ese no es un mensaje cristocéntrico. O sea, no sé si me explico. Lo entenderemos más adelante, espero mucho más. Además, se trata de vivir la vida que Dios nos ofrece. Este es un ejemplo del discipulado de Jesús respecto a la hermenéutica. Vimos un ejemplo del Antiguo Testamento, vimos un ejemplo del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y ahora vimos un ejemplo del mismo Señor Jesucristo, exhortando a los seres humanos de aquella época a hacer una sana hermenéutica. Ahora bien, nuestra definición. Hagamos primero algunas definiciones preliminares. Hermenéutica es la manera de encontrar respuesta a las preguntas ¿quién es Dios y qué quiere? Yo podría resumir así. De hecho, la teología, me han oído mucho eso. Yo digo que teología es responder a dos preguntas. ¿Quién es Dios y qué quiere? Pero podemos hacer una definición de hermenéutica un poco más compleja. Las claves para descubrir el mensaje de la revelación divina a los hombres. Esa puede ser otra definición de hermenéutica. Las claves, principios. Hay un libro de un tal Fontaine que tiene unas llaves en la portada porque es la idea, llaves. O sea, claves para descubrir el mensaje de la revelación de Dios a los hombres. O una definición más, el camino para descubrir en la palabra de Dios, por supuesto, las enseñanzas que se aplican a nuestra propia vida para vivir la voluntad de Dios. Con todo esto, podemos hacer una definición más extensa y precisa. Y déjenme les comparto entonces. Esto va a venir en el examen. Los principios que nos ayudan a descubrir el mensaje de la revelación divina para conocer a Dios y entender su voluntad para nuestra vida. Sigue siendo sencillo, sigue siendo breve, ¿no? Pero esa podría ser nuestra definición de hermenéutica. Ahora, propósito de esta materia. Si tenemos que definir el propósito de esta materia de una manera sencilla, sería la siguiente. Acercarnos a una relación más intensa y profunda con la voluntad de Dios. Si usted pensaba que le iba a decir hacernos muy sabios y muy doctos y muy sabiondos y poder presumir en nuestra iglesia y hacernos eruditos en esa, discúlpeme, no soy de esos maestros. No le entro a esa cosa yo. No soy de esos maestros. Entiendo que hay seminarios y algunos por internet que dan maestrías y doctorados totito. Sí puede que tengan esa intención. De hecho, ese es el gancho a las personas que enganchan para tomar esos cursos, porque una lana, unos dólares y con poca educación, poca enseñanza, ya los mandan a las alturas de la soberbia con un título de no sé qué. No. El propósito de la hermenéutica es acercarnos a una relación más intensa y profunda con la voluntad de Dios. Si alguno de nosotros en este seminario sale siendo muy listo, muy teólogo, muy filósofo, sabe un montón de cosas, se le pone el cerebro así enorme, sabe pronunciar palabras domingueras, pero es un chafa cristiano, no vive la fe cristiana de verdad, no sirve en la iglesia, no vive una experiencia familiar que glorifique a Dios. ¿De qué sirve su teología y su filosofía y su todo? ¿De qué sirve? No, la hermenéutica tiene un objetivo final que tiene que ver con vivir cerca de Dios, conocer su voluntad y experimentarla.
Felipe no le explicó esto al eunuco etíope para presumir de que él sí sabía, ni para que el eunuco etíope regresara a Etiopía y dijera yo sí sé cosas que no saben. No, le interpretó para que pudiera él experimentar a Dios en su vida. Muy bien. Ahora bien, si estoy hablando de acercarnos a una relación más intensa y profunda con la voluntad de Dios por medio de la palabra, entonces debo compartirles que existen niveles de la revelación, niveles de la relación entre la palabra y nosotros los creyentes. Hay gente que se relaciona con la palabra en diferentes niveles. Déjenme, traigo aquí otra Biblia, perdón, ando haciendo tiradero, porque la que tengo aquí en la mesa está muy grandota, la que usé ahorita está muy grandota, parece de púlpito, ¿no? Es mejor usar esta, está más fácil y así no me tapa todo. Relación de la palabra con nosotros. Hay diferentes niveles de relación, por supuesto que en esta materia tenemos la intención de llegar al nivel más profundo, pero déjenme recrearles con estos niveles. Por ejemplo, número 1, la palabra escrita. Un libro en el librero, el más importante y el benéfico de todos los libros, pero ahí está en el librero. Todas esas son Biblias. Todas esas son Biblias. Mi relación con esas Biblias es que ahí las tengo. Y en la oficina ahí de Oreb, de Plutarco, tengo todas las Biblias, Nuevos Testamentos o trozos, no todos, me faltan algunos ya, voy a pedirlos, pero tengo montones de Biblias completas o Nuevos Testamentos traducidos a los idiomas de nuestro pueblo. Qué sé yo, al náhuatl de arriba, al náhuatl de abajo, porque el náhuatl está por todas partes, o al totonaco, o al mixteco. Y ahí las tengo. ¿Y para qué las tengo? Pues más para tenerlas, porque no les entiendo ni papa. Hemos colaborado como iglesia o personalmente para que se hagan esas traducciones y para que se impriman. Y eso es lo que me regalan, esas traducciones, y ahí las tengo. Mi relación con esos libros, en otros idiomas, mi relación con esos libros es la palabra escrita. Ahí la tengo. Punto. Es todo. No tengo más relación. Pero con esta en español, es otra cosa. Pero hay gente que solo tiene ese nivel de relación. Segundo nivel, la palabra leída. El alimento diario para cada creyente, leerla, porque la palabra se oye, lee, estudia, ¿se acuerdan de esas cosas? La palabra leída, el alimento diario para cada creyente, es importante, es un nivel importante, por supuesto, hay que leerla. ¿No? Nivel 3, la palabra narrada, lo que la Biblia nos cuenta, nos dice, nos señala que sucedió, que hizo Dios, que hicieron los hombres, ya no solamente que la leí, sino ahora que esa narración, esa historia la acepto, la tengo. Y se lo tragó el pez, el gran pez, y fue y predicó un sermón de a peso, pero a pesar de eso se convirtió la gente. Sé esa narración, conozco esa historia, me bendice esa historia, me da ejemplo de cosas. Número 4, la palabra estudiada. Lo que la Biblia le dijo a los hombres, a los que fue escrita originalmente. Cuando estudio la Biblia, lo primero que hago es entender qué le quiso decir Dios a esos hombres que estudiaron, que leyeron eso. Cuando usted estudia el Apocalipsis, lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué entendieron, qué entendió Juan con ese libro, qué entendieron las iglesias de Asia Menor con ese libro, qué entendió la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, qué entendió con ese mensaje del Señor en el Apocalipsis. Hay gente que la quiere de inmediato interpretar para nuestro momento histórico y de inmediato sale con que no, que el mercado común europeo y que las presas que está haciendo China y que el Papa y no sé qué. Pero uno se pregunta, ¿eso entendieron los cristianos del primer siglo? ¿Cómo sabían de todo eso si no entendían? Entonces no entendieron ni Papa. Estudiarla. Lo que la Biblia le dijo a los hombres a los que fue originalmente escrita. Primero, porque ellos habló en su idioma, habló en su cultura. Ellos son los primeros receptáculos de la palabra. Número 5. La palabra interpretada. Lo que la Biblia nos enseña a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Después de saber lo que le quiso decir Dios a los de ese momento histórico, entonces nos preguntamos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿No? ¿Eso cómo se aplica a nosotros? Los principios y enseñanzas que podemos atesorar y que emanan de un texto bíblico determinado. Moisés recibió la orden de Dios. Dile a Josué que su nombre, cuando Josué peleaba contra los, ¿quiénes eran? Contra quien haya sido, y que Moisés levantaba las manos y demás, ¿se acuerdan? Dios le dice a Moisés, escribe en un libro estas cosas, y dile a Josué que eso quedará para siempre, que su hazaña quedará para siempre. Eso le dijo el Señor a Moisés, escribe en un libro. ¿Y sabe qué era un libro? Un rollo. Libro es la palabra rollo. En ese contexto bíblico, ahí libro significa rollo, no significa códice, porque este es un códice, este es el formato de códice, así se llama, a un libro como el que a nosotros el día de hoy llamamos libro. Pero cuando la Biblia se refiere a un libro, no se refiere a un códice, se refiere a un rollo escrito. Si era en hebreo, pues era escrito de derecha a izquierda,
de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el día de hoy no debo escribir yo en computadora? Mis libros, mis sermones, no los debo escribir en computadora porque ahí dice, no, por supuesto que no. Ahora nos preguntamos cómo se aplica eso. ¿Qué nos enseña a nosotros? Los principios y enseñanzas que podemos atesorar y que emanan de un texto bíblico determinado. Ahora sí, pensamos en cómo eso funciona para los seres humanos más allá de los que lo recibieron por primera vez. La palabra aplicada, lo que la Biblia nos dice a nosotros. Ya no solamente los principios que enseña en términos generales a toda la raza humana, sino a nosotros, lo que podemos aprender y recibir los hombres y mujeres el día de hoy, lo que podemos vivir los que estamos en las circunstancias y tiempo presente. La palabra aplicada, mire, eso hace un predicador, un predicador. El domingo que escuchen ustedes un sermón, o el domingo pasado que me escucharon a mí, el domingo van a escuchar al hermano Eli, pero cada vez que escuchen un sermón, especialmente de nuestra iglesia, o de nuestra red de iglesias, quiero decirles que es un trabajo hermenéutico y exegético muy amplio y ¿cómo diré? Multipersonal. Nos juntamos todos los pastores de la red. Bueno, no todos, algunos no se juntan, pero muchos, no sé, 15, 20 tal vez. Nos juntamos. No todos participan, algunos solamente guardan silencio, toman apuntes y se nutren, pero algunos participamos mucho y compartimos nuestra exégesis, nuestra hermenéutica del pasaje y el griego y el hebreo y no sé qué, y compartimos. Y tenemos tantas enseñanzas que todos decimos siempre, podríamos predicar de este solo versículo toda una serie, pero no podemos hacerlo. Entonces tenemos que escoger las enseñanzas que sean más pertinentes para nuestra gente. Eso sería una relación de la palabra con nosotros, más intensa, mucho más intensa, la palabra aplicada. Lo que podemos aprender y recibir los hombres y mujeres de hoy, lo que podemos vivir los que estamos en las circunstancias y tiempo presente. Por eso nuestra iglesia ahora hemos predicado varias series de sermones que tienen que ver con lo que está pasando aquí entre nosotros. ¿Se acuerdan cuando recién la pandemia yo prediqué muchos pasajes acerca de los juicios de Dios? Porque estábamos así como sintiéndonos bajo un juicio. He predicado acerca de los devocionales sobre la esperanza, por ejemplo, sobre la oración, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Queremos que sean pertinentes para nosotros, palabra aplicada. Y número 7, la palabra predicada. Lo que la Biblia quiere decirnos a mí y a mis oyentes. Y eso ya es otro nivel cuando yo no solamente la aplico a mi vida, sino quiero compartirla con alguien más. Nivel número 8, la palabra vivida. Es la cúspide de esto, ¿no? O lo más profundo de esto, como quiera, para arriba o para abajo. La palabra vivida. La palabra de Dios siendo una experiencia personal de primera mano. En la materia de homilética, de predicación, yo hago una definición de la predicación. Mi maestro del seminario, escritor de un libro, El Sermón Eficaz, su definición de sermón es esta: la comunicación de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir, con el fin de persuadirles, o sea, tomar decisiones. Yo digo que los sermones deben tener un propósito más lejos que eso. Y yo le pongo que es la comunicación de todo el mensaje cristocéntrico de la palabra del Señor por todas las habilidades y características de un ser humano a los oyentes, con el fin de transformar vidas, con el fin de que vidas sean transformadas. Este sería este nivel de la palabra con el creyente. La palabra vivida, la palabra de Dios siendo una experiencia personal de primera mano. Ahora bien, el propósito final de este curso, déjeme decirle esto ahora mismo, es compartir con ustedes los principios y la dinámica bíblica para que podamos cumplir con esta palabra que resume el propósito. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Si usted dice que, ¿y para qué toma la materia hermenéutica? Para ser hacedor y no solamente oidor. Si alguien me sale con que no, yo la estoy estudiando para pantallar a mi pastor, yo la estoy estudiando para que no quiero que nadie me gane, yo quiero ser de los high. O sea, no. Estudiamos la palabra, estudiamos hermenéutica para vivirla. Si además de eso podemos ser maestros y podemos defender la palabra, y pues está bien. No está bien, está muy bien. No lo dije así como que está bien. No, está muy bien. Pero el propósito fundamental es la vida misma, ¿de acuerdo? Muy bien. Para ir a las claves de la hermenéutica tengo que plantearles a ustedes algunos antecedentes. Digamos que ya hice una introducción, pero ahora quiero plantearles algunos antecedentes para una buena hermenéutica. En la introducción bíblica que ustedes tuvieron con el hermano Elí abordaron asuntos muy importantes respecto al origen y la fuente de la escritura sagrada, pero conviene que pongamos eso sobre la mesa
para que no se nos olvide, para no perderlo de vista, ¿de acuerdo? Déjeme ir rapidísimo, porque estuve en la clase con él y sé lo que les enseñó acerca de la introducción bíblica, la revelación y demás, pero déjenme ir rapidísimo, resumiendo esto, poniéndolo sobre la mesa con claridad. La revelación. Para entender mejor este concepto doctrinal, veamos las siguientes definiciones. Revelación es la iniciativa de Dios de darse a conocer a los hombres para que los hombres, al conocerle, le adoren y reciban su gracia. Ese es el concepto revelación. Es la palabra apocalipsis, sacar a la luz. Como usted no sabe, ese ejemplo ya no me queda porque soy viejo, pero a mí sí me queda con los rollos de antes, las fotos antes no eran digitales, entonces usted tenía un rollito ahí donde tenía 36 fotos, pero era un rollito así, un tambito con adentro tenía un rollo así, y usted tenía que ir a un lugar a que lo revelaran, a que lo apocalipsaran, lo revelaran y salía a la luz. Revelación es la iniciativa de Dios de darse a conocer a los hombres para que al conocer a los hombres le adoren y reciban gracia. La explicación sería esta: revelar es sacar a la luz, dar a conocer. En este caso de la revelación divina, Dios es el que revela. El que da a conocer es Dios. Y lo que revela es Dios. O sea, Él se revela a sí mismo. Lo que revela es su persona misma. Él mismo se da a conocer. No nos da a conocer otra cosa, nos da a conocer a sí mismo. Y a quien revela esto, que es Él mismo, es a los hombres. Y el propósito de esto es que se relacione la humanidad con Él. Pero ahora, hay varias cosas que decir, varios conceptos sobre la revelación de Dios. La revelación general, ya lo estudiaron, pero déjenme ponerlo solamente sobre la mesa. La iniciativa de Dios de darse a conocer a los hombres por medio de la naturaleza, de la creación, es decir, dando a conocer sus atributos, su personalidad y algunos destellos de su plan para que el hombre pueda conocerle, adorarle y relacionarse con Él y ser salvo, como dice Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por todos, de manera que no tienen excusa. No sé si ese es el mero Romanos 1:20, pero vamos a probarlo, vamos a investigarlo. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice así: porque las cosas invisibles sí, es decir, Dios se da a conocer, no lo podemos ver físicamente, pero Él se da a conocer en las cosas. Está en la revelación general. Una explicación de esta revelación. Cosas que conocemos de Dios por medio de las cosas creadas. ¿Qué conocemos? Si estuviera yo en vivo con ustedes, me gustaría preguntarles eso antes de decirlo yo. Pero, ¿qué cosas podemos saber a través de la creación acerca de Dios? Y si alguien me dice, pues podemos saber que la salvación es por gracia, yo le diría, ¿dónde está eso? ¿En qué estrella está eso? ¿En qué piedra del Nilo está eso? ¿En qué raíz de árbol aparece eso que la salvación es por gracia? Con todo respeto, eso no está en la revelación natural. Eso está en la revelación especial, pero la revelación natural, la general, la que usa la naturaleza. ¿Qué podemos conocer de Dios? Yo podría decir una lista de que es poderoso. Sí, porque esto no lo hizo cualquier individuo, no, esto lo hizo alguien poderoso. Que es bueno, porque hay bondad en la creación. Los árboles dan frutos para que comamos. Los animales mueren para alimentarnos. Hay bondad en la creación, que es grande, por supuesto. Si el sol debe ser más grande que el sol. Que es bello, hay belleza en la creación de Dios. Que es ordenado, que es gracioso. ¿No han visto correr una iguana parada en dos patas? ¿No han visto correr ¿No han visto un chango ahí con un plátano y le recordó a su primo? O sea, Dios tiene que tener sentido del humor, por Dios. Dios no es un legalista aburrido que no tiene sentido del humor. Para nada, eso es un Dios alegre. Dice el hermano Joel Sierra que Dios hizo una margarita y se volvió loco creando margaritas porque le gustaron mucho. Por eso los campos de margaritas son así inmensos, un campo enorme. Las margaritas no salen solas, no salen así montones. En la casa de ustedes yo tengo plantas y soy el que cuida de las plantas. ¿Qué creen? Tengo una plaga de tréboles de 4 hojas. Se oye raro, pero sí, tengo tréboles de 3 hojas. Por supuesto, son de 3 hojas. Tengo todas las plantitas, tengo que estarlos arrancando porque le quitan vida a mis otras plantas, a mis cactus. Estos salen donde quiera, son plaga, no son hierbas finas, ¿no? Y saben rico, por eso si se comen en mi tierra no las comíamos. Más que aquí con la contaminación, pero saben saladitas, saben ricas, son comestibles. Se las comen mis tortugas también. Pero hay varias macetas que tienen esos mismos tréboles, pero de 4 hojas. Todos son de 4 hojas ahí. No voy a venir a pedirme un trébol de 4 hojas para la buena suerte, por amor de Dios, porque le doy otra cosa, le doy un discurso al respecto. Pero digo yo de broma que tengo plaga de tréboles de 4 hojas. Me ama tanto Dios que me dio una plaga de tréboles de 4 hojas. ¿Cómo la ve? Hay quienes andan comprando ahí ¿cómo saben? Coyoacán, comprando, los venden así plastificados o no sé qué, en una materia, no sé qué. Los venden tréboles de 4 hojas para la gente ignorante que cree en la suerte y en la suerte de los tréboles. Y bueno, pues yo tengo una plaga
Dios, yo digo, es alegre Dios. Se puso a hacer cosas y de repente hizo más y otras. Hay alegría en Él. Es que es sabio, porque nadie puede hacer esto sin sabiduría. Que es eterno, por supuesto, porque esto dura y dura y dura. Y Dios debe ser más grande que esto que dura, porque aún esto es finito. Que es misericordioso, porque es bendición para nosotros. Que tiene un propósito, se le nota. Se le nota como dice el Eclesiastés, que los ríos van al mar, pero luego regresan a través de los pozos y la lluvia baja, pero luego sube. Hay un propósito en esto. Hay un orden que ama al ser humano porque nos puso aquí en esta bendición de vida que es único. También me hace pensar eso porque esto tiene un orden, y si tiene un orden, quiere decir que lo hizo uno solo, no andaba uno haciendo de una manera, otro estilo de otra, y que es inmanente. O sea que puede verse Dios en lo que creó, pero que es trascendente, que debe ser algo más allá de lo que creó. Porque puedo ver en las flores la belleza de Dios, pero queda claro que la flor no es Dios. Que hay alguien extra que creó la flor. Bueno, echándole crema, echándole sentido y cerebro, podemos conocer estas cosas a través de la revelación natural o general. Pero más ahí no podemos pasar de eso. En la revelación natural o general no aparece que su iglesia, que murió crucificado, no aparece eso. No aparece eso. Por eso hay una revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? La iniciativa de Dios, así comienza toda definición de la revelación, la iniciativa de Dios de darse a conocer a Él mismo, darse a conocer Él mismo, no a Él mismo. Si está escrito así en el documento, quítenle es la iniciativa de Dios de darse a conocer a Él mismo a los hombres, darse a conocer Él mismo a los hombres, sus atributos, su amor, sus planes, sus propósitos, de manera que el hombre pueda conocerle claramente por medio de un pueblo, el pueblo hebreo, pueblo judío, un libro, la Biblia, y un hombre, Jesucristo. Estos tres elementos son indispensables en la revelación especial. La historia del pueblo judío, escrita en el libro, la Biblia, y como parte de esa historia, Jesucristo. La máxima revelación de Dios. Para que el hombre, al conocer esto, la revelación de Dios, al conocerle, sea salvo, viva de acuerdo a su conocimiento y comparta dicho conocimiento con los demás. Una explicación de esta revelación o de este concepto de la revelación especial sería este. La revelación natural es también llamada general, ya que la recibe cualquiera que ha nacido. Pero la revelación especial es privilegio de los que hemos sido impresionados por su mensaje, lo cual nos hace doblemente responsables de dicha revelación. Siempre preguntan en las clases de este tipo, ¿y cómo le hicieron los aztecas que no conocían no sé qué? Y es buena pregunta, y se puede decir a través de la revelación natural. El pastor Eli ya lo hizo, ya les explicó. Pero ¿sabe qué me dan ganas a veces de responderle? No se ocupe de eso, porque ese no es su asunto, no es su daño, no es su año, no es su daño. Mejor pregúntese, ¿qué debe hacer alguien que recibe la revelación especial, que tiene en su casa cientos de copias o veintenas de copias? ¿Qué debe hacer esa persona? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo le hicieron los antepasados que no tuvieron la revelación especial? Sí vale la pena responder, pero la pregunta más importante es ¿cómo le hago yo que tengo la revelación especial de Dios? Otro concepto de revelación que es importante aquí. La revelación progresiva. La idea respecto a la revelación que dice que Dios se ha ido revelando paulatinamente al hombre desde el día en que lo creó hasta culminar con la máxima revelación que es Jesucristo, y la interpretación de Jesucristo que hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios ha ido revelándose. Adán no sabía todo lo que sabemos nosotros, es obvio, por favor. Adán no sabía todo lo que sabemos nosotros, que Dios iba a llamar a Abraham de Ur de los Caldeos, que iba a formar un pueblo, que iba a quedar esclavo en Egipto, que iba a mandar a Moisés. Adán no sabía eso. Ni Abraham sabía eso cuando recién lo llamó Dios. Dios fue revelándose. De modo que el plan de salvación no estaba tan claro para los hombres de antes de Cristo como para nosotros los seres humanos de después de Cristo. Mateo 11:11 dice así, se los leo. Mateo 11:11 dice: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Una explicación de esta aparente contradicción es que Juan el Bautista sin duda realizó la tarea más importante que jamás un profeta puede realizar. No dijo viene a alguien y que va a ser así como Isaías, no. Dijo aquí está, incluso lo bautizó. No hay más grande profeta que ese. Pero Juan el Bautista no sabía
Todo lo que sabe un adolescente de nuestra iglesia que va al instituto bíblico y que estudia venid y ved, membresía venid y ved, y Corintios o Romanos. O sea, un adolescente de nuestra iglesia sabe mucho más que lo que sabía Juan. Me parece que eso es algo de lo que está hablando el Señor en este pasaje. Creo que hay algunas otras cosas, pero esto me ayuda a explicar la revelación progresiva. Porque a través de la historia Dios se reveló más y más y más. También lo dice la autora o el autor de la carta a los Hebreos. ¿Se acuerdan ustedes ahí al principio de su carta? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, se los leo. Dice, más que hago con despacio mi Biblia porque es la viejita que tengo aquí, se me está deshaciendo. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Leí hasta el 4. Esto no lo podía decir David, esto no lo entendía David. Pero el autor o la autora de la carta a los Hebreos nos explica que Dios se reveló de diferentes maneras, pero que en los postreros días se ha revelado a través de Jesucristo. Y por eso, después de decirnos eso, nos dice un montón de datos de una revelación nueva que no tenía en el Antiguo Testamento. Porque sí, la revelación fue progresiva. Eso es un hecho. Y es importantísimo para la interpretación bíblica. Es importantísimo porque hay gente que lee el libro de los Salmos y ahí donde dice que tú eres mi refugio, mi salvación, y esa gente piensa en salvación en términos de mar de cristal, calles de oro, coro de ángeles en el cielo, coro de, la gran multitud, los 24 ancianos. No, cuando David o los hijos de Coreo, quien haya sido el autor de ese canto, o les Jubal, cuando escribieron ese salmo, no estaban pensando en calles de oro, mar de cristal, porque no sabían nada de esas metáforas. En los salmos, cuando alguien habla de la palabra salvación, está significando que no me maten, que no vaya a la ruina, que no me pique un animal en el desierto, que no me coma un león en el desierto. Para ellos salvación es una experiencia de que me cuide, que me ayude, a tener éxito. Pero hay gente que no entiende eso porque quiere explicar un pasaje del Antiguo Testamento con la teología del Nuevo Testamento cuando él no entendía todo eso. Ahora sí se puede hacer, por supuesto, para entender la palabra de Dios, pero si quieres decir el mensaje de ese salmo, tienes que decir lo que quiso decir el autor, inspirado por Dios en ese momento. La revelación fue dada progresivamente. Ahora bien, ¿cómo dio la revelación de Dios? Voy a hacer aquí un cuadro que ustedes le llaman mapa mental. En mi época era cuadro sinóptico. Cuadro de una sola mirada, no sinóptico, de una mirada conjunta. Las fases de la revelación, estas que se encuentran en Hebreos 1 al 4, podrían ser estas. Dios se manifestó a través de teofanías. ¿Qué es eso? Manifestaciones sensitivas de Dios. Cuando Dios se revela y se le puede percibir por medio de los sentidos físicos. Como Moisés, cuando la zarza aquella ardiente y Dios le habla. ¿No es cierto? Dios le habla. Moisés, quita los zapatos, los tenis que traes, porque Moisés escucha a Dios. Abraham y los 3 varones que lo visitan y incluso va y mata un corderito y les da una torta, y pan y carne y no sé qué. Se le aparece Dios. Venían 3 varones y uno de ellos era el Señor. Esas son teofanías. Experiencias a través de las cuales un ser humano experimenta a Dios sensitivamente por algunos de los sentidos físicos. O lo ve, o lo escucha, o lo palpa o algo así. Hay más ejemplos, pero Dios se reveló así. ¿Por qué? Porque no había Biblia. Ni celulares, ¿no? Para hablarle a alguien, soy Dios. Si Dios se reveló así a través de teofanías. También se reveló a través de la encarnación. De hecho, es la máxima revelación de Dios. Jesús es la máxima teofanía. Pues los seres humanos lo pudieron ver conforme a lo que palpamos, dice Juan, tocante a lo que palpamos del verbo de gracia. Es decir, Jesucristo estuvo en presente. Juan 14, 7 al 11 dice así. Déjenme se los leo. Está en el documento y ustedes lo pueden leer también. Juan 14, ¿qué dije? 7 al 11 dice así. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y sigue hablando y Felipe le pregunta, pero con eso tenemos. No pensemos en algo más. Creedme, bueno, el 11 le leeré solamente. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Si queremos saber quién es Dios, estudiar quién es Jesucristo, es lo máximo que podemos entender acerca de quién es Dios. Él se nos reveló en Cristo, en sí mismo, encarnado. Pero Dios también se reveló a través de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La guianza
y protección del Espíritu Santo a los escritores de los libros sagrados. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice 2 de Pedro 1:21. Dios inspiró, Dios guió y protegió por su Santo Espíritu a los escritores de los libros sagrados. Les dio un mensaje y les guió a escribirlo. Más adelante veremos que respetó su personalidad y sus experiencias, pero les guió, por supuesto. Canonización. El Espíritu Santo obrando en los hombres, en la iglesia, para guiarles a reconocer la inspiración divina en los libros sagrados. Lo dijo el hermano Elí, yo lo digo aquí gráficamente. La canonización es una fase de la revelación de Dios. Dios se reveló por medio de teofanías, Dios se reveló por medio de la encarnación, Dios se reveló por medio de la inspiración, inspirando su palabra, y Dios se reveló también por medio de la canonización, porque guió a la iglesia a entender cuáles eran los libros que Él había inspirado. Les guió a reconocer la inspiración divina en los libros sagrados. Y muchos creyentes, muchos teólogos no creen en esta otra fase de la revelación, pero yo sí creo en esta otra fase de la revelación, que le llamo la iluminación. Además de que Dios se manifestó por medio de teofanías y se manifestó por medio de la encarnación de Jesucristo y se manifestó por medio de la inspiración de su palabra y se reveló por medio de la canonización. También se revela todavía por medio de la iluminación, o se reveló y se revela por medio de la iluminación. ¿Qué es eso? Dios revelándose a los hombres a través de su palabra escrita. Como dice Efesios 6:17, se los leo, ahora que estamos estudiando Efesios, ¿no es cierto? Vamos a llegar a ese. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. O sea, porque siempre creemos que es nuestra espada, pero es la espada del Espíritu. Y en otro pasaje dice que trasciende hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿no es cierto? Y nos convence, llega, se penetra. Siempre pensamos que es nuestra espada. Perdóneme, es la espada del Espíritu. Ese Espíritu la utiliza para hablarnos, para tasajearnos el corazón, como el zorro, ¿no? Poniéndonos así una flecha acá. Nos penetra con su palabra. Yo digo que eso se le llama iluminación. No siempre que leemos la Biblia, no a todo el que lee la Biblia le entiende. Hay gente que lee la Biblia y no entendió ni papa. Hay gente, los ateos, los inconversos, los malvados y perversos, que no solo la leen porque quieren contradecirla y no dejan que el Espíritu Santo les hable. Algunos sí dejan y son sensibles porque algunos andan buscando la verdad con sinceridad y el Espíritu Santo les habla. Pero al que no, lee un pasaje y lo tergiversa y enseña un montón de mentiras. Pero cuando tienes la actitud correcta y vas al Señor, entonces Él usa su palabra, la ilumina para hablarte. Yo sí creo en eso. Hay gente que no cree en eso. Los reformados se enojarían, me crucificarían por algo así, algunos de los reformados. Yo sí creo que hay una iluminación, que es parte de la revelación de Dios. Pero ojo, no hay nueva revelación de Dios. No viene a salir alguien, a mí habló Dios conmigo, entré en trance, hablé en lenguas y no sé, fui al tercer cielo, fui a no sé dónde y Dios me dijo no sé qué y ahora no, eso es herejía. Cuidado con eso, hablaremos de eso más adelante. Notas importantes. Conceptos relacionados con la inspiración de la Biblia. Acuérdense que estoy poniendo sobre la mesa cosas para luego enseñar los principios de interpretación bíblica. Conceptos relacionados con la inspiración bíblica. Del cómo fue la inspiración. Ya lo hablaron con Elí, pero vamos solamente a repasar. Que fue un asunto mecánico. La idea de que Dios poseyó a los seres humanos en el uso de su voluntad, sin el uso de su voluntad y en forma inconsciente ellos escribieron lo que el Espíritu Santo quería. Oiga, eso le pasa a algunos que entran en trance por posesión demoníaca, pero Dios no hizo así. Dictada, que Dios dictó. La idea de que los hombres escucharon la voz del Espíritu Santo y ellos escribieron palabra por palabra, letra por letra, lo que les fue dictado. Y ahí está Pablo escribiendo una de las cartas y luego dice, y salúdenme a Trifena y a Trifosa. Y de repente dice, ¿a quién? ¿A quién te saludo, Espíritu Santo? No puede ser. No puedes. Pablo ni siquiera sabía que estaba escribiendo un libro inspirado por Dios. Pablo estaba escribiendo una carta a un amigo, a una iglesia. Y ahí le dice que le salude a las hermanas. ¿Qué culpa tengo yo de que se llamen así, Trifena y Trifosa? Que si hubiera tenido una tercera hermana, Trifena, Trifosa y Trifusa o algo así, no sé. Pero no, Pablo está escribiendo una carta con su corazón de cristiano y el Señor está usando eso porque está inspirando para escribir cosas que nos serán de enseñanza teológica para nosotros el día de hoy. Pero no parece que Dios la haya dictado. Por supuesto, los 10 mandamientos originales Dios los escribió de puño y letra, por supuesto que sí. Y sí hubo cosas en las que, por ejemplo, en la descripción del templo y del arca, sí, Dios le dijo a Moisés cómo, por supuesto. Pero todo lo demás en la Biblia no fue así. La Biblia en su conjunto no fue dictada ni escrita mecánicamente Dios poseyendo la mano de los seres humanos sin darles oportunidad de pensar. No fue así. ¿Cómo fue? Dinámica.
La idea de que Dios respetó la personalidad, inteligencia, experiencias de los hombres y de hecho las utilizó para que estos escribieran la verdad, que el Espíritu Santo les impulsó a escribir y les dio a escribir sin error. Ahora, sin error del conocimiento que Dios nos quiere revelar. Pero los humanos somos humanos. Los seres humanos somos humanos y nos equivocamos. De hecho, es parte de nuestra naturaleza equivocarnos. Es que si algún escritor sagrado se equivocó en los números, se equivocó en cómo fueron las cosas exactamente, yo no veo problemas con eso, porque el mensaje es el mismo. El mensaje que nos da es el mismo. Pero sí, los seres humanos podemos equivocarnos. Por eso yo distingo entre la palabra de Dios y la Biblia. La Biblia es el registro escrito de la palabra de Dios. Pero el registro escrito lo hicieron los humanos. En forma total. El mensaje lo dio Dios. Pero el acto de escribirlo es humano. Lo escribieron humanos. El mensaje se los dio Dios. La veracidad de la palabra se la dio Dios. Pero el mensaje lo escribieron humanos. Y esos humanos, al parecer, se equivocaron en algunas ocasiones. Como los que ya pusieron ejemplo con hermano Elí, como cuando bien dice que dijo el profeta fulano y no fue el profeta fulano, no fue el profeta perengano. ¿Cómo le hacemos con eso? ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivocó el humano. Pero ¿el mensaje que está ahí está equivocado? No, está perfecto. El mensaje que está ahí sigue siendo el mismo. Haya sido fulano o perengano el que lo escribió, es el mismo. La Biblia dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿no, excelentísimo Teófilo? Lucas escribió de su propia inspiración, él quiso escribirlo, pero Dios lo inspiró, él no sabía, pero Dios estaba inspirando también para que escribiera esos dos tratados importantísimos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Sí. Dios respetó la inteligencia, la capacidad de cada quien. Por ejemplo, Lucas no es apóstol, no fue testigo ocular de las cosas, pero fue un gran investigador. Por eso es el que más nos cuenta acerca de Jesús, de niño y de María, porque él investigó y le preguntó a María. Imagínate, un día está ahí con María, ¿qué hace un investigador acerca de la vida de Jesús? Pues la entrevista a María, dígame por favor. Por eso María de repente aparece ahí diciendo palabras que es evidente que las dijo, como aquello de y guardaba todas las cosas en su corazón. Eso no puede escribirlo nadie de otro, a menos que le haya preguntado, ¿y usted qué hacía? Ella dijo, yo guardaba todo eso en mi corazón, y Lucas lo escribe. Porque él investiga, él no lo experimentó a Jesús, él investigó. Entonces Dios utilizó su capacidad de investigador, su memoria, utilizó el orden matemático que tenía Mateo, por eso su evangelio es el más ordenado, utilizó la ignorancia de Marcos, incluso para escribir, es sintácticamente hablando incorrecto su griego, pero su gran pasión por seguir al apóstol Pedro y escribir, hizo, fue, dijo, es el evangelio que tiene más verbos de todos. Su capacidad de joven para escribir las lecciones de catecúmenos que daba Pedro, porque es probable que el Evangelio de Marcos sea el primer curso de discipulado, como el Venid y Ved, el primer de Venid y Ved de la historia, y lo dio Pedro a los creyentes nuevos, y que Marcos escribía eso que Pedro hablaba. Tal vez, se cree eso. Y utilizó la profundidad de pensamiento de Juan, no necesariamente Juan el discípulo, sino Juan el escribano, porque es un hecho que hay un discípulo Juan que fue el que dio el mensaje de lo que recordaba de su encuentro con Jesús, pero hay otro escribano que lo puso en papel y tinta, y ese aparentemente era una persona muy culta y muy conocedor de la filosofía de aquella época, y Dios usa las experiencias y capacidades de esa gente para que escriban. Utilizó el conocimiento extraordinario, histórico, teológico del autor o la autora de la carta a los Hebreos para conocer todo lo relacionado con Levítico y Números y Éxodo, para poder poner eso en perspectiva y ayudarnos a entender la superioridad de Jesús con respecto al sacerdocio. Es decir, el Señor utilizaba eso, sus capacidades y sus peculiaridades, algunas de las cuales podían ser defectos. Sí, fue de una forma dinámica. Pero hay otra cosa que decir respecto a la inspiración de Dios, la inspiración plenaria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. No tengo problemas en decir que toda la Escritura fue inspirada por Dios, la inspiración plenaria, no tengo problemas. Los reformados que hablan mucho de eso, estoy de acuerdo con eso. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, sin duda, por supuesto.
y no tiene error. La palabra de Dios no tiene error. Pero el registro escrito de esta revelación de Dios, de esta palabra de Dios, el registro escrito fue puesto en papel y tinta por seres humanos y ellos pudieron equivocarse, hay inexactitudes. Pero el mensaje de Dios que está contenido ahí es sin error. La Biblia fue inspirada por Dios plenamente, es decir, en su totalidad. Ahora, ¿recuerdan lo del canon? Canon de cané, caña. Se utiliza eso. Solamente voy a decir lo siguiente respecto al canon. La canonicidad. La autoridad e inspiración que un escrito tiene y que la Iglesia reconoce. Es decir, los libros que están en nuestra Biblia no se hicieron canónicos porque la Iglesia decidió que fueran canónicos. No se hicieron inspirados porque la Iglesia los reconoció. No, eran inspirados. La Iglesia solamente fue guiada por el Espíritu Santo a reconocer eso. Porque el día de hoy se utiliza un término de canonización en el mundo religioso, con la Iglesia Católica, de que hacen santo a cualquiera por autoridad ya de los obispos de no sé dónde. O sea, puede haber sido un rufián, un pederasta, se sabe de algunos casos así, y resulta que de repente lo hacen santo, porque lo canonizan, la decisión democrática de no sé qué. No es el caso. En el caso de los libros inspirados por Dios, la Iglesia no decidió que fueran canónicos. No, la Iglesia descubrió su canonicidad. Ni usaban ese concepto en ese momento, pero la Iglesia descubrió su utilidad, descubrió que eran otro tipo de literatura, que era palabra de Dios. Muy bien. Habiendo entendido todo lo anterior, podemos hacer, para terminar esta cátedra primera, una definición sobre la Biblia. Su nombre, Biblia, viene de la palabra biblos, que significa biblioteca o conjunto de libros. En realidad, la Biblia es un conjunto de libros, es una colección de libros. Es una biblioteca, la más importante del mundo, la más maravillosa del mundo. Definición breve. La Biblia es el registro escrito de la revelación especial de Dios a los hombres, cuyo propósito final es la salvación de la raza humana. El registro escrito de la revelación especial. El registro de la revelación natural, ahí está en el universo, ahí está en la creación. Pero el registro escrito de la revelación especial de Dios es la Biblia. Aquí está. Y además hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. La Biblia, hermanos míos, no solo es nuestro principal libro de texto. No puede usted tomar la clase sin su Biblia en la mano, por Dios. La Biblia no solo es nuestro principal libro de texto, es también nuestro campo de estudio. Nuestro objetivo es descubrir su mensaje para nosotros. Eso es hermenéutica. Y estoy aquí en mi debilidad, en mis ignorancias y en mis capacidades y conocimientos para enseñarles principios para interpretarla correctamente. Espero motivarles a seguir aquí, juntos, descubrir cosas. Por lo pronto, aquí le paramos, nos vemos en la clase en vivo con sus mapas mentales, con sus tareas hechas con respecto a lo que aparece en nuestro plan de estudios. ¿De acuerdo? Ahí nos vemos. Señor, bendícenos. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por lo que significa para nosotros y lo que hace en nuestra vida. Permítenos respetarte a ti, respetando lo que nos dices aquí, siendo buenos hermeneutas, buenos intérpretes de ella. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos.